consultar la opinión de un experto. Esta semana, Ignacio Lozano, investigador de la UPN, nos cuenta acerca de la discriminación. Ignacio Lozano Verduzco, especialista en estudios de género y sexualidad de la Universidad Pedagógica Nacional, nos platica acerca de la discriminación, situación que en México, a pesar de ser un país multicultural, todavía se da de una manera muy recurrente. La discriminación, digamos, tiene raíces pues mucho más complejas que eso, ¿no? Una conducta o una expresión que margina a otros, pues no sucede simplemente porque sí, ¿no? Sino que obedece a formas en que hemos aprendido a interactuar en la sociedad, interactuar con otras personas, tiene que ver con lo que aprendemos que es más deseable o más valioso, cosas que tienen que ver con a lo que aspiramos, ¿no? Tiene que ver con procesos de identificación, con relaciones interpersonales. Y bueno, la cuestión es también que históricamente hay grupos que han sido discriminados, ¿no? por ciertas características, y me parece que cuando podemos entender que hay una discriminación histórica pues fuerte en contra de ciertos grupos, tendríamos que entender que hay valores o estructuras sociales que son un tejido de normas que están justamente sosteniendo aquello que es valioso o deseable, ¿no? Socialmente. Y entonces eso significa que habrá otras características pues, que no son tan valiosas ni tan deseables. Y bueno, ahí es donde está como este asunto. Entonces los grupos o las personas que tengan las características menos deseables pues serán más vulnerables a vivir algún tipo de discriminación. La creación de estereotipos, comenta el doctor Lozano, también puede llevarnos a discriminar inconscientemente. Yo creo que la gente no sabe, uno, que discrimina y dos, mucho menos por qué discrimina. Yo pensaría que más bien hay procesos psicosociales mucho más complejos que muchas veces que no nos percatamos de ellos. Podemos pensar, por ejemplo, en estereotipos, ¿no? Los estereotipos son en psicología se llama neurístico mental, que un neurístico mental es un atajo cognitivo, es decir, es una especie como de conexión que hago en bueno, no en mi cerebro, sino en mi mente, en mi cabeza, que me permite ir como de A a D, ¿no? O sea, es como un camino más corto, ¿no? Entonces, cuando yo aprendo que, por poner un ejemplo, las mujeres son mejores para cocinar, ¿no? Entonces, o que mi mamá cocina mejor que mi papá, entonces yo esa característica la generalizo a todas las mujeres o a todas las mamás, ¿no? Entonces, ese sería un estereotipo. Entonces, a mí me ahorra mucha energía mental poder funcionar a base de estereotipos, ¿no? Y pues todos y todas tenemos y funcionamos a base de estereotipos. Entonces, pero eso es una forma o es un camino que nos podría llevar a discriminar. Tenemos estos procedimientos o procesos psicológicos como el prejuicio, los estereotipos y otros heurísticos mentales que a final de cuentas en conjunto, funcionando tanto en un individuo como en un grupo de personas, resulta un poco de discriminación. La discriminación en México ha logrado regularizarse a partir del nacimiento de órganos como el CONAPRED. Sin embargo, la discriminación sigue vigente en las prácticas diarias de la población. Cuando una ley obliga a generar cambios en los reglamentos internos de alguna institución o cosas así, pues hay resistencias, ¿no? Y siempre las va a haber, pero son esos cambios que aunque se tomen tiempo, tomen meses o años, pues terminan teniendo pues beneficios para la inclusión de la mayoría de las personas, ¿no? La cuestión es que las instituciones están conformadas por personas, ¿no? Entonces es ahí donde es necesario e importante ese trabajo como más pequeño y como más micro para poder aterrizar esos cambios políticos y cambios jurídicos ya en la práctica, ¿no? En específico el CONAPRED me parece que ha hecho un trabajo más o menos digno en cuanto como campañas amplias, ¿no? de no discriminación. La cuestión con CONAPRED es que es una figura jurídica que no es vinculante, esto es, no tiene forma de castigar, a sancionar a aquellas personas o instituciones que incurran en actos de discriminación. Y eso creo que es una limitante importante como institución, ¿no? Entonces, pues este sistema de quejas o de denuncias
no siempre resulta o sea, no pasa de la discriminación a la no discriminación. Existen muchos tipos de discriminación. Una de las más frecuentes es hacia la comunidad gay. El Dr. Lozano nos comparte los resultados de la encuesta Conociendo nuestra diversidad, discriminación, sexualidad, derechos, salud, familia y homofobia, proyecto en el que colaboró con Actúa DF. La idea de esta encuesta era un poco reproducir la encuesta del 2008 como para ver qué cambios había habido, recordando que en el 2010 hubo cambios jurídicos importantes, como la aprobación del matrimonio igualitario en el Distrito Federal y la posibilidad de adopción para parejas del mismo sexo, y recientemente un cambio en la ley de reasignación sexogenérica que permite a las personas que se identifican como trans no tener que tener como tanta tramitología para cambiar su identidad. Algunos resultados interesantes. En comparación con otras encuestas, los niveles de discriminación son más bajos para la comunidad LGBT. Eso no quiere decir que no sean altos, o sea, son altos, pero a comparación con otros años son más bajos. Lo cual creo que pues, refleja una especie como de cambio de actitudes, un poco justo orientadas como a la inclusión y la no discriminación. Pero, por ejemplo, con cuestiones de salud vemos que hay un gran porcentaje de personas que han pensado seriamente en quitarse la vida, ¿no? Y un porcentaje alto, más alto que la media nacional, que han intentado quitarse la vida, ¿no? Y esto tiene que ver con justamente toda esta discriminación y violencia por homofobia de la cual son blanco constante, ¿no? Tenemos que recordar que la discriminación en general y en particular la discriminación por homofobia es una discriminación que se vive todos los días, ¿no? Nunca se está exento de alguna expresión homofóbica o discriminatoria. El 10% de las mujeres reporta algún tipo de violencia en comparación con las personas trans, que el 50% de ellos reporta algún tipo de violencia. Estos son datos interesantes porque cuando revisamos las encuestas nacionales de violencia contra las mujeres, vemos que aproximadamente entre el 40 y el 50% de las mujeres han vivido algún tipo de violencia. Y aquí estos datos pues son distintos, ¿no? Sabemos que las mujeres lesbianas y bisexuales no viven la violencia con tanta frecuencia a comparación que las mujeres trans, ¿no? Entonces, bueno, creo que estos son datos muy interesantes que habrá que nos pueden ayudar a repensar justamente cómo es que se expresa la violencia de género y cómo es particular para ciertas identidades, ¿no? Me parece que ahí lo que está señalando, o los datos lo que señalan es que la discriminación y la violencia suceden cuando hay una transgresión a los estereotipos de género, ¿no? Cuando vemos que un hombre no actúa como debe ser un hombre, entonces es cuando entra la discriminación y la violencia. Cuando una mujer no actúa como debe ser una mujer, en menor medida, pero también ahí hay algún tipo de discriminación. Y bueno, claro, sobre todo las mujeres trans, pues son la ejemplificación de toda la transgresión de los estereotipos de género para los varones. Entonces, un hombre o una persona que nace en cuerpo hombre, que decide transformarse y vivir su vida como mujer, pues es sumamente mal visto de acuerdo a nuestra cultura y las normas que rigen nuestra cultura. Entonces, creo que podría ser una explicación para estos niveles como tan diferentes, ¿no? Estos datos tan diferentes que estamos encontrando. La discriminación es una práctica que muy difícilmente será erradicada por completo. Sin embargo, la clave está en que todos nos incluyamos en un ambiente de respeto y tolerancia con el otro. Yo creo que si hay un trabajo a nivel individual, grupal, comunitario e inclusive todavía más amplio, institucional o cultural, desde trabajar mis propios temores, mis propios miedos, mis gustos, conocerme y conocer a la gente que me rodea desde un espacio de respeto, ¿no? Es a nivel micro, ¿no? Son formas en que podríamos contribuir a disminuir la discriminación. No me atrevo a decir a erradicarla, ¿no? Porque justo creo que todo eso que esos individuos aprenden tiene que ver con un sistema muchísimo más complejo, que es donde entonces las instituciones, el Estado, las políticas tendrían que intervenir para generar cambios que tengan un mayor alcance.